Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar allí nuevamente. Aquí Claudio Ojeda. Hoy te voy a presentar un episodio donde vamos a hablar con Goyo Armañanza nuevamente, pero esta vez invertimos los roles. Él me entrevista a mí. Vamos a hablar de grupos, de psicodramas, y de terapia de grupos especialmente. Y bueno, te invito a que te quedes. Te envío un gran abrazo y cuando puedas, contame qué te pareció. Buenos días, muy buenos días a Argentina. Buenas tardes, hora de comida en España. Estamos aquí en una conversación, maravillosa conversación que es el que sea transoceánica, ¿no? Tenemos con nosotros a Claudio Ojeda. Inauguramos con él un espacio de exploración y de intercambio de experiencias formativas, de intercambio de experiencias acerca de lo que es la terapia grupal, lo que es el psicodrama y las mejores formas de transmitir y difundir esta formación, tanto en alumnos como en la población. Claudio, tú y yo somos veteranos de guerra en esta tarea de ayudar en la felicidad de las personas en los grupos y los colectivos. Por eso, pues tal vez podemos aprender mucho. Y Gracias, Goyo. Gracias por la invitación. Somos veteranos de paz. puntazo. Muy bien. Ya ves la cultura de guerra cómo está metida, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Desde 2003-2004 estás en la Universidad de Buenos Aires, además de tu actividad profesional, trabajando en formación, en psicoterapia de grupo y en psicodrama. Tal vez el psicodrama es el primer hilo que nos vinculó, pero nos vamos a poder seguir vinculando con tu experiencia en terapia de grupo. Bien, Sí, sí, bien. sí, Goyo, desde 2004, realmente, ahora que estoy hablando contigo, no recuerdo bien si fue primeros meses de 2004. Sí, en 2004 fue. Comenzamos con Mónica Zuretti dando clases en posgrado de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. El eje ha sido psicodrama y cuando trabajamos con psicodrama, por supuesto, el tema grupal, el tema de psicoterapia de grupo está también en foco, casi en forma indisoluble. Perfectamente, sí, yo estoy también en esas líneas. En grupos, escuela de psicodrama, queremos aprender más para enseñarlo más y mejor. Por eso mi primera pregunta va directa. En estos años, ¿qué es lo que a ti te parece clave a la hora de hacer formación, de formar a profesionales en terapia de grupo y en psicodrama? ¿Qué elementos te parecen claves para decir, esta es una buena formación, esta es una formación que solo llega a la epidermis, ¿no? Mira, yo tengo experiencia previa en varias formaciones. De hecho, yo comencé a aprender psicodrama con Tato Pavlovsky. Tato tenía una escuela que, bueno, en la actualidad la continúan sus hijas, Carolina y Malenka, pero estoy hablando de década del 80, mi experiencia de década del 80. Aquella experiencia me resultó muy, muy rica. Sin embargo, tal vez por una falencia mía, no encontraba la forma de aplicar aquel modelo de psicodrama, que es el modelo de la multiplicación dramática, en abordajes bipersonales, o sea, en lo que habitualmente llamamos terapia individual. Con Mónica Zuretti, digamos, redescubrí el modelo moreniano y me ayudó a integrar lo grupal y lo bipersonal, porque en definitiva el modelo de trabajo con el protagonista es el mismo, con la diferencia que el grupo enriquece aún más ese trabajo, porque explícitamente el grupo apoya, colabora y trabaja en sintonía absoluta con el protagonista. A ver, yo capaz que lo digo así como supuestos, y para el que está escuchando es como que estoy hablando mandarín. El trabajo con el protagonista quiere decir que el director renuncia al protagonismo. O sea, lo que va a hacer el director de psicodrama con el protagonista. Hacer
una introducción porque a lo mejor Dale, 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 ya yo me largo y... sí, el nivel de audiencia que tenemos, que vamos a tener, va a ser un nivel no metido, no versado ya en lo que es el psicodrama. Igual Bien, introducir que el psicodrama es una técnica de trabajo con personas en terapia o con conflictos de personas y de grupos, ¿eh? Eh, para ayudarles utilizando técnicas de acción, técnicas cercanas al teatro, técnicas de representación de escenas exteriores. Los diálogos internos, lo que nos está pasando, lo que estamos sufriendo, lo que nos pasa con nuestra pareja, lo sacamos fuera y hacemos una escena. así es, Podemos llamarlo teatro terapéutico para los que no entienden eso es lo que decimos cuando hablamos de sí. Y en así ese es. sentido, yo te quiero preguntar, Dale. después de estos años de experiencia, y lo quiero saber para mí también, ¿qué elementos claves has encontrado que son fundamentales para impartir una buena formación a un psicólogo que llega recién terminada la carrera o que lleva 2 años trabajando de una manera determinada, en verbal, sentado? ¿Qué elementos crees tú que son claves para que como formadores seamos más eficaces, lleguemos más profundamente y saquemos un mayor porcentaje de alumnos que luego lo aplican? Eso es lo Ujú. Sí, hay algo que es muy importante, me parece que es, que, que a mí me parece que en general los profesionales, los colegas, psicólogos, psiquiatras, lo llevan puesto, que es el compromiso con aquel que viene aquel que lo elige como ayuda, como alguien de quien espera ayuda. Eso me parece importante y creo que debe ser así para cualquier enfoque. Por otro lado, creo que el eje es la práctica, porque estamos hablando de un modelo de acción, un modelo que implica la puesta en un escenario, que no necesariamente es un escenario, son tablas, sino en un espacio que acordemos que es un escenario, vamos a llevar adelante escenas vinculadas a la vida. O sea, yo tengo algún conflicto interno o con alguien y lo voy a desplegar en el escenario, junto contigo. Si tú eres mi director, lo haré así. toca Entonces, un punto que yo estoy trabajando cada vez más en la formación y es poner a los alumnos a dirigir pronto, cuanto sí, antes. Pero me ha costado lo mío, dar ese paso. ¿Cómo lo llevas tú eso? ¿Cómo lo ves? eh, mira, creo que lo bueno de los espacios de formación es que tenemos absolutamente permitido, los alumnos me refiero, el error, la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de meter la pata. ¿Por qué? Porque al lado, quienes creemos y realmente llevamos encima algunos años de práctica, vamos a estar colaborando y ayudando, aunque estemos absolutamente afuera del trabajo de dirección. Si hay algo donde hay algún error importante, lo vamos a marcar. Y si es un error secundario, lo marcaremos después. Entonces, quien está aprendiendo se puede equivocar y me parece que la osadía del que aprende fundamentalmente está en eso, en aceptar que se va a equivocar y que de en esas equivocaciones va a encontrar nuevas maneras de hacerlo y mejores. Interesante. Yo ya estoy aprendiendo, Claudio, de verdad te lo digo. Ya estoy aprendiendo porque lo primero que voy a decir en el curso que empiezo a final de septiembre es, vamos a aceptar y a permitir y a liberar la posibilidad de equivocarnos. Ya está. ¿Quién no se ha equivocado? Entonces, el espacio de formación está absolutamente abierto a la equivocación, al error, y reitero coloquialmente, a meter la pata. Y que eso evita que nos vayamos después cargados con una narración conceptual y que en el momento de ponerla en práctica hayamos perdido la oportunidad de equivocarnos antes. Otra cosa que me tiene muy atento es qué hace, y a lo mejor nos lo podemos preguntar a nosotros también, ¿no?
¿Qué hace que un profesional se acerque a estas formaciones, ya sea de psicodrama o de terapia de grupo? ¿Y qué frena? ¿Qué hace que no se acerque? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo es ese clivaje profesional? Mira, yo creo, tengo que hacerte una referencia localista. Te voy a decir lo que percibo acá en Argentina y en la Perfecto. región que me rodea. Creo que por un lado hay una fuerte pregnancia de la costumbre y de lo dominante. Y lo dominante hasta ahora es el enfoque individual o bipersonal. De hecho, yo trabajo mucho con ese enfoque. No estoy rechazándolo, pero es la forma más rápida de solicitar ayuda psicoterapéutica y de ofrecerla. Sin embargo, me parece que ese modelo hoy puede ser puesto en cuestión. No digo descalificado, porque realmente sirve y mucho, pero el modelo de terapia grupal creo que sirve aún más. Por supuesto que hay casos que a veces necesitamos una parte, un momento, pero para el 90% de las situaciones personales, de los conflictos, si podemos construir un grupo confiable, creo que allí vamos a resolver muchísimo. Vamos a hacer una pequeña clarificación porque estamos Dale, mezclando ambos conceptos. Uno es psicodrama, que se sí, aplica en grupo y se aplica en individual, que sí. para mí es mi brazo derecho de la individual ya para siempre. Ujú, Perderíamos mucho tiempo. Y otra es la terapia de grupo, que es por definición. sí, Eh, Vamos un poco más a lo que dices de terapia de grupo, y es bien. eh, qué hace que, cómo está implantada en Argentina la terapia de grupo y cómo le ves el futuro, qué hace que la gente opte por de grupo o no de grupo, tanto en pacientes como en profesionales. ¿Cómo ves eso? Son varias. Mira, hay algo que está sesgado por la oferta. Todos nosotros, y me incluyo, ofrecemos un enfoque de terapia individual, junto con la posibilidad de terapia grupal. Pero nosotros somos la excepción. La inmensa mayoría de los colegas ofrece solamente un enfoque bipersonal o individual. ¿Cierto en España? Entonces, esa predominancia de esa oferta y por otro lado de esa práctica hace que quien está buscando ayuda o necesita un momento de contención o de resolución de problemas emocionales, afectivos, lo primero que piense es en aquello que le están ofreciendo. Hubo acá otros contextos previos, históricos. En la década del 60 y en la década del 70 hubo un gran desarrollo. Estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de 60, 50 años. Tenemos siglos. Eh, Claro, más de medio siglo, fíjate. Y claro, aquello fue muy restringido por el fenómeno social, la tragedia social de la dictadura, donde lo grupal era sospechoso, entonces casi te diría que peligroso, y se redujo a la mínima expresión. Hubo pocos colegas que sostuvieron el enfoque de psicoterapia de grupo, con mucho cuidado, con resguardos y muchos otros que pasaron al modelo de atención individual en el mejor de los casos y otros que tuvieron que salir al exilio, que fueron encarcelados y hasta desaparecidos. Entonces, aquella marca, aquel masazo social, creo que todavía en nosotros perdura un poquito. Pero me parece que lo que hace también que perdure es lo que te decía antes, la oferta. Hay una oferta predominante de terapia individual. Ahora, antes de que me lo preguntes, creo que la psicoterapia de grupo, no sé si es el futuro, porque el futuro no sabemos cómo será, pero creo que es una herramienta idónea para estos momentos
donde la angustia compartida socialmente, aunque se perciba como angustia individual, tiene en la posibilidad de la psicoterapia de grupo un modelo que es absolutamente eficaz. Eh, ¿Qué aporta en esa línea, qué aporta la terapia de grupo a una persona que está con sus síntomas de angustia, de fobia A, de pánico, a no sé qué, que tiene una baja, a una persona que vive muy individualmente su problemática? ¿Qué le aporta un grupo? Porque ya le tenemos que someter a un susto posible, que es exponerse en grupo con desconocidos, ¿no? ¿Qué le Sí, aporta tu a mí experiencia? me parece que le aporta dos cosas. Le aporta un espacio y una identificación y le aporta la posibilidad de una mayor individuación, no una mayor individualización, una mayor individuación. Reconocer qué es lo que tiene en común con otros y qué es lo que lo diferencia. No en forma, seguramente en algún momento puede ser defensivo esto, pero si se puede desplegar, realmente la persona que ingresa a un grupo psicoterapéutico va a salir con su diferencia personal más clara y también va a salir con más claridad acerca de lo que tiene en común con otros. Y hoy está todo en un paquete. Cuando llega está todo en un paquete. Parece que lo mío es absolutamente especial, Ya. y lo es, pero en una proporción menor. Bien. ¿Crees que hay qué factores hay entonces, tanto en población como en profesionales, para que esto que yo, de acuerdo contigo y con otros autores, es más terapéutico que lo individual, no se haya desarrollado suficiente? En España, ni siquiera en las universidades está muy desarrollado el psicodrama y la formación en terapia de nada, muy poco, menos que la gente. ¿Qué factores crees que hay que frenen el que individualmente, también como paciente o como terapeutas, no desarrollemos esto? Bien, si en España está menos desarrollada que en Argentina, quiere decir que no hay ningún desarrollo, ¿no? Porque en Argentina es muy poco lo que hay. No queremos ser tan claro, por si no conociera bien. Algo hay, supongo. Algo hay, algo hay. Este, mira, creo que fundamentalmente es la posibilidad de difundir que existe un modelo que es absolutamente rico en recursos y que empezamos hablando de psicodrama, pero el solo trabajo grupal, con psicodrama se potencia, pero el solo trabajo grupal en sí mismo ya es un camino diferente y enriquecedor para la persona que ingresa con su problema, con su angustia, con su dificultad, lo va a resolver tal vez más rápido, lo van a ayudar deja de tener un terapeuta, pasa a tener varios terapeutas, no que le indican, sino que comparten. Sí, 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 sí. Entonces, eso me parece que es algo que podemos difundir. Pero lo que estás haciendo, Goyo, de promover la formación de trabajo con grupos, es parte de lo que podemos hacer. Porque en Argentina, en algunas áreas de la salud pública, se trabaja con grupos. Y con el trabajo con consumos problemáticos se trabaja muchísimo con grupos, por ejemplo. Es verdad. Y sin embargo, en la oferta profesional, en consulta privada, es más difícil, tal vez porque nos han convencido que el individualismo también nos puede ayudar. Ya, ya. Yo a veces me pregunto si no tendrá que ver con que exige un trabajo de preparación, de planificación, grupo, que no es, que es más complejo, incluso de formación, pudiera ser más complejo, incluso que te sientes como terapeuta más pequeñito y más a merced. Sí, sí. Y tienes que renunciar. Sí, Una de las características del trabajo con grupos, y esto lo tomo del psicodrama, pero me parece que para cualquier enfoque grupal, es que el psicoterapeuta, el nominado como psicoterapeuta, el que convoca y el responsable de la coordinación, tiene que renunciar a muchas cosas. Tiene que renunciar a ser el que lo sabe todo, tiene que renunciar al protagonismo, porque cada vez que
un paciente tiene la palabra, el protagonismo se centra allí, no en el terapeuta. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y en la población, ¿qué frenos habría a la hora de pedir terapia de grupo? Porque es una palabra que se conoce, pero solo ahora, en mi experiencia clínica, empieza alguien muy de vez en cuando a decir, oye, ¿y terapia de grupo? Muy raro. Eh, sí, a mí me parece que está más, la dificultad está más en la oferta que en la demanda. Ah, Porque si conformas un grupo, comienzas a trabajar con grupos y te llegan demandas, consultas, tú sabes que allí hay un espacio a donde integrar a aquella persona que llega pidiendo ayuda. Obviamente te puede plantear que no es lo que quiere, pero cuando estás en la cancha, cuando estás trabajando con grupos, sabes que ese espacio le va a reportar muchos beneficios y podés animar a esa persona en forma más fácil, porque el recurso ya está funcionando. Me parece que es eso, es un problema más de oferta que de demanda. ¿Sí? puede ser, puede ser. Había por aquí una fantasía que yo deshago sistemáticamente, porque la supongo que está, es que me va a tocar a menos terapeuta, ¿sabes? Me va a tocar menos trozo del pastel. Si tengo que compartir con 7, que tampoco imagino que me van a aportar nada, y encima tengo que compartirte con 7, no, no sé cómo lo ves. Mira, no, te hacía señas te perdí un instante. Mira, esa fantasía puede estar, pero lo cierto es que si entra alguien que entra a un grupo ya constituido, que tiene 7 personas, 8 con el terapeuta, tiene un terapeuta más 7. Hay que recordar, por lo menos en mi enfoque, los integrantes de un grupo no dan indicaciones ni interpretan a su par, sino que comparten lo que les ocurre, lo que les ocurre con lo que el paciente, el protagonista en ese momento comunicó. Mismo enfoque. Yo trabajo también así. Sé que no tienes mucho tiempo y nos quedan 5 minutitos o 4 para ¿Sí? que todo vaya bien. Te quería preguntar por qué hace que profesionales que se pudieran formar, que ven esta posibilidad de terapia de grupo o de psicodrama, son dos cosas diferentes, Ujú. no den ese paso. ¿Qué frenos hay ahí? ¿Qué elementos imaginas tú, ves o has visto? Yo creo que es tal vez estoy monotemático, pero es esa misma relación entre la costumbre social, la oferta predominante y que hacer psicoterapia de grupo parecería ser aún una rareza. Y Ajá. sin embargo, no solamente no lo es, probablemente no lo será, y si no lo será, es porque cada vez más gente va a encontrar que le sirve mucho más. Yo, Y por cierto, algo de esto tratamos en el episodio de mi podcast que grabé contigo. sí, sí, sí. Yo veo que se hacen grupos, y terapia de grupo se conoce más que la palabra psicodrama en España. En España Ujú. tienes que explicar qué es el psicodrama, qué es la acción, que se hacen grupos y se le llama fácilmente terapia de grupo, y ahí voy a poner un poco malote, ¿no? Se le llama fácilmente terapia de grupo porque se juntan y han hablado y no se concibe suficientemente las herramientas que hay para conocer, para explorar, las análisis de dinámicas grupales necesarios, en los elementos técnicos, vamos a decir. Es decir, Sí, sí, eh, juntas y haces un grupo y no concibes que hace falta un elemento técnico interno para coordinar ese. Y sí. creo que los profesionales se manejan entre fácil y entre el pánico al ser absorbido por el grupo y a ser manejado a la agresividad grupal.
sin tener en cuenta que hay unos elementos técnicos que dan sitio, dan espacio, dan tranquilidad. No, no Sí, sé. Eso es algo sí, que sí, es yo. sí, acuerdo completamente en esa dicotomía entre la fantasía de lo fácil y el pánico de ser invadido absolutamente. Mira, Eh, sí, sí, De todas maneras, la formación justamente es ese camino, el sí. entrenamiento, el saber que te equivocaste en la formación y la posibilidad de equivocarte con un grupo es muchísimo menor si ya te equivocaste en la formación. Claudio, para ir terminando, para que vayas bien con tiempo, hay una cosa que me ha impactado y es algo que no has dicho ya, solo por supuesto, y es lo siguiente, que mm, no abordas el elemento de que uno tiene que tener una experiencia personal, profesional, es decir, meterse en un grupo, tanto de formación en psicodrama como de formación en terapia de grupo, con su propia emoción, con su propia historia, con sus propios padres, con su propia vida, para ser un buen terapeuta. Tiene que empezar por sí. Por supuesto, realmente no lo explicité tal vez por tenerlo incorporado, No, eso pero es lo que me es impresiona, así. lo que te quiero decir. Lo tienes tan claro. En Argentina lo tienes tan claro, lo tenéis tan claro, que es que a lo mejor aquí yo todavía me siento que no está tan claro y que el optar por una formación que no le implica tocar sus emociones en España es una opción más considerada, ¿sabes? Y vosotros lo tenéis ya tan claro. Eso es lo A que ver, estoy construyendo. Goyo, nosotros como el eje principal de nuestro trabajo en grupo es el psicodrama y no hay posibilidad de aprender psicodrama sin hacer escenas propias, lo damos ya como incluido dentro del combo, Ya. porque no hay forma de aprenderlo sin vivirlo. Creo que de todas maneras también pasa con cualquier enfoque clínico. Ah, Sucede que es mucho más fácil escabullir la responsabilidad en lo individual que en lo grupal, ah, claro, claro. Claro que sí. Oye, Claudio, seguro que nos quedan un montón de cosas, ¿eh? seguramente. Viviremos, yo qué sé, de mil maneras, transmitiendo y explorando todo esto a lo que nos ha dado para pensar más. Te agradezco mucho y seguimos un poco creciendo y explorando. Un abrazo, Un Goyo. abrazo transoceánico. Hemos aprendido a abrazar transoceánicamente. Sí, sí, hemos aprendido a abrazar como una escena, como una escena donde... Exacto, porque cerrando, tenemos ya mucho trabajo hecho con psicodrama online. Sí, sí, sí. Sí, Ha sido y que implica que podemos estar en cualquier lugar del mundo y estar bueno. casi contiguo a los otros. Bueno, un fuerte abrazo, Goyo.